el afrocolombiano como sujeto de los cuentos garciamarquianos. Religiosidad en el mundo garciamarquiano. Crónica de una muerte anunciada. Una influencia rabelesiana en los cuentos garciamarquianos. Soledad de Isabel viendo llover en Macondo. Gabriel García Márquez, un periodista que construye realidades. El ciclo de conferencias denominado Gabo Nuevas Lecturas. Muy buenos días para todos. En nombre de la Universidad del Magdalena, a través de la Vicerrectoría de Investigación, por medio de la Coordinación de Publicaciones y Fomento Editorial Unimagdalena, la Coordinación de Proyección Cultural y la Feria del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta, FILSMART 2021, queremos darles una cordial bienvenida a esta jornada en el marco del ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas. El día de hoy, con la conferencia La subversión del proyecto de nación en 100 años de soledad. Queremos agradecer a quienes se encuentran conectados con nosotros a través del Facebook Live y los invitamos desde ya a compartir esta transmisión para que más personas se puedan conectar con nosotros. También vamos a estar muy atentos a los comentarios, a sus preguntas e inquietudes en el transcurso de esta presentación. Vamos a dar inicio a la jornada y para eso vamos a darle paso a la profesora Ivette Noriega, que parte como directora de Proyección Cultural y también en representación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. Bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias María Angélica, muchísimas gracias a todos aquellos que se encuentran conectados en este momento en nuestro Facebook Live. Darle la bienvenida a esta nueva conferencia del ciclo de nuevas lecturas frente a la obra de Gabriel García Márquez, un compromiso y un proyecto que hemos liderado desde el mes de marzo, cuando reabrimos las puertas de la Casa Museo Gabriel García Márquez en Aracataca, precisamente para difundir y para aportar nuevas miradas, nuevas perspectivas a esta gran obra de nuestro Nobel, para propiciar la lectura y para propiciar nuevos espacios de encuentro a través de la virtualidad. En este día damos la bienvenida a la profesora Elizabeth, al profesor Juan Moreno, quienes nos van a acompañar en esta discusión y en esta linda oportunidad. Desde la Facultad de Ciencias de la Educación, desde la Dirección de Proyección Cultural y desde las dos vicerrectorías de la Universidad del Magdalena, la Vicerrectoría de Investigación y la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, sean todos bienvenidos y precisamente nos comprometemos a seguir en este espacio abriendo las puertas para el disfrute de la magia de Macondo. Sean todos bienvenidos y esperamos sus comentarios, que como decía María Angélica, que nos cuenten de dónde nos están viendo, qué les ha parecido estas charlas y bueno, y si quieren que sigamos también. También nos interesa mucho su opinión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe Ivette, por esa bienvenida. Vamos a continuar con la jornada con el profe Juan Moreno, quien ha sido el encargado de trabajar por esta buena agenda de las jornadas del ciclo de conferencias de Gabo Nuevas Lecturas y también tendrá la misión de presentarnos a la invitada del día de hoy, la doctora Elizabeth Montes Garcés de la Universidad de Calgary, Canadá. Profesor Juan. Bien, buenas tardes, buenos días, perdón. Antes de comenzar la programación de hoy, sería interesante que nos pusiéramos, digamos ya, nos proyectáramos ya en lo que viene en el futuro. Hoy terminamos con la profesora Elizabeth Montes Garcés, este primer ciclo de esta primera parte del año, pero digamos el gran programa de estudios garciamarquianos que ha tenido lugar con la publicación de estos libros de parte de universidades colombianas durante los últimos 5 años, nos da gran materia para continuar esta actividad. Es por esa razón que nosotros hemos considerado que sería bueno, sería oportuno e interesante ofertar una segunda parte de esta misma actividad, puesto que
los especialistas que han participado en estos libros de los que hemos hablado, que empezaron a ser publicados desde el 2016, pues son personas con una gran disponibilidad y con una gran, digamos, disposición para participar en esta gran programación de la Universidad de Magdalena alrededor de la obra literaria de Gabriel García Márquez, dando a conocer, pues, digamos, la actividad investigativa de nuestra época, de la segunda mitad del siglo XXI, y las claves de lectura que esta actividad investigativa nos está proporcionando, que ha dado como fruto la publicación de varios libros. Todavía falta por aparecer el último de estos libros, que se titula Cultura y Literatura en los cuentos de Gabriel García Márquez, que será presentado en la próxima Feria Internacional del Libro de Santa Marta, también publicado por la Universidad del Magdalena. Bien, entonces, para que ustedes tomen conocimiento y que ojalá se programen, esta es la agenda que hemos diseñado para continuar en la segunda parte del año esta actividad que regularmente hemos realizado hasta el momento en esta primera parte del año. Bien, entonces, como ya es costumbre, tenemos por mes 2 conferencias a lo largo de 4 meses hasta el mes de noviembre, y cada uno de estos investigadores, de estas investigadoras, son autores que han participado en los libros que hemos mencionado, ¿no? Entonces, pues yo me limito a leer, ¿no? En el mes de agosto, el 14, y como de costumbre los miércoles, a esta hora, una conferencia de el doctor Rubén Darío Maldonado Ortega, de la Universidad del Norte, jubilado, sobre el cuento, bueno, entonces titulado Los Milagros de Blacamán, una versión circense del tema del doble en García Márquez. Agosto 28, el profesor de la Universidad de La Salle, el doctor Carlos Germán van der Linde, En este pueblo no hay ladrones, una adaptación cinematográfica. En el mes de septiembre 11, el licenciado Juan Camargo Cifuentes, que es egresado de la Universidad de La Salle, que como el estudiante que tuvimos la ocasión de escuchar, Gustavo Pedreros, también del mismo semillero de la Universidad de La Salle. Entonces, para el momento en que fueron publicados en nuestros libros, eran estudiantes, ¿no? Ya ellos ya son licenciados. Es el caso de Juan Camargo Cifuentes, septiembre 11, Fuera de sí mismos, el acontecimiento afectivo corporal de los niños en los cuentos de García Márquez. En septiembre 25, y este sí es verdaderamente un acontecimiento muy, muy importante, porque se trata de una persona que va a intervenir desde la región de Bengala, en la India. Es una traductora de García Márquez al bengalí. Ella también es escritora, también es cuentista y también es ensayista, y ha escrito varios trabajos sobre García Márquez. Incluso ha estado en Colombia, estuvo en Colombia. Arundhati Bhattacharya, 100 años de soledad y el Mahabharata. El Mahabharata es la obra más antigua de la literatura de la India, y Arundhati Bhattacharya nos va a presentar este interesante trabajo, que es un trabajo de comparatismo, ¿no? Porque ella encuentra semejanzas en personajes del Mahabharata, una obra, una épica antiquísima, y personajes de García Márquez en 100 años de soledad. En octubre, el 9 de octubre, el trombonista Marco Katz Montiel, que es un músico de Estados Unidos, tiene un trabajo muy, muy importante que, bueno, precisamente es esto de lo que se trata, ¿no? Las nuevas lecturas, cosas que son novedosas porque no se habían hecho y era necesario hacerlas. Hace un trabajo sobre la música, en particular en la novela El amor en los tiempos del cólera. Octubre 23, el doctor Ariel Castillo Mier, de la Universidad del Atlántico,
Este sería una excepción porque, aunque el doctor Ariel Castillo ha publicado también sus trabajos de investigación en estos libros que hemos publicado, Estudios García-Marquianos, esta es la excepción porque él no nos va a presentar un texto, su conferencia no es sobre algo ya publicado, es inédito, es decir, que vamos a tener el privilegio de escuchar la conferencia que todavía no ha sido publicada. La sátira menipea en los funerales de la Mama Grande. Ya pasando al mes de noviembre, el 6 de noviembre, el doctor Hernando Esteves Cuervo de la Universidad de La Salle, es importante señalar que la Universidad de La Salle es muy importante para nosotros porque la editorial de la universidad ha participado como coeditora de estos libros. Macondo leído según Nietzsche. El tiempo y la historia en Latinoamérica. Aquí tenemos una lectura desde la filosofía. Y para terminar, en noviembre 20, el doctor Álvaro Bautista Cabrero, colega mío de la Universidad del Valle, comparaciones entre el Pérsiles de Miguel de Cervantes Saavedra y Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, de lo fantástico de los personajes a lo mágico del narrador o de cómo contar lo asombroso. Bien, este también es un trabajo que ya hemos publicado en estos libros. Están cordialmente invitados para darle continuidad a esta que es una actividad que, bueno, de todo nos deja pensar que ha ganado sintonía, es de interés para muchos públicos de diferentes tipos y hemos tenido una buena, digamos, retroalimentación, lo cual nos entusiasma mucho y nos entusiasma para continuar en esta actividad. Bueno, están cordialmente invitados para el segundo semestre de este año a esta continuación del ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas. Muy bien, entonces entrando en la programación de hoy, la doctora Elizabeth Montes Garcés, colombiana, es otra de las cosas que a mí me parece muy importante destacar en esta actividad, digamos, de edición de libros sobre estudios garcía-marquianos. Hemos logrado convocar también a colegas colombianos que no trabajan en universidades colombianas, sino que trabajan en el extranjero. Y el caso de la profesora Elizabeth es ilustrativo, ¿no? Ella es profesora de la Universidad de Calgary e investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos en Calgary, Canadá. Es especialista en literatura y cine latinoamericanos. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Kansas, Estados Unidos, en 1993. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y el libro El cuestionamiento de los mecanismos de representación en la novelística de Fanny Buitrago, de 1997. Y otros libros en inglés, bueno, yo los voy a mencionar en español. Ha editado los volúmenes Relocalización de identidades en las culturas de América Latina, 2007, Violencia en Argentina, Literatura y Cine, 2010, publicado con Carolina Rocha, y el número monográfico de la revista canadiense de estudios hispánicos titulado Con el lápiz en la mano, mujeres y cómics a ambos lados del Atlántico. Es el volumen 43 del 2018. Bien, entonces simplemente mencionarles que el texto de la profesora Elizabeth aparece en este que es el libro que la Universidad del Magdalena publicó el año pasado. Bueno, entonces Elizabeth, es un gusto darte la bienvenida. Tienes la palabra. Muchas gracias por tu presencia. Vamos a estar. Muchas gracias, Juan, por la invitación, también a la Universidad del Magdalena, a la editorial de la Universidad del Magdalena, que ha hecho posible difundir estos textos críticos, no solo en términos de las presentaciones en línea, sino también de los textos impresos. Quiero empezar por decir que sí, yo soy colombiana, estuve en Colombia hasta los 20 años y de ahí
salí del país a estudiar literatura. Curiosamente, en Colombia, cuando en ese momento, hace muchos años, era bastante difícil encontrar facultades de literatura. Hoy en día es fabuloso ver que hay en todas partes del país estos grandes departamentos de literatura enfocados solo en este tema. También quisiera compartir con ustedes mi experiencia con este libro, 100 años de soledad, que es un libro al que vuelvo siempre, porque estando en el extranjero, los colombianos, y nos pasa a todos los que salimos del país, estamos siempre buscando estas, como diría Goytisolo, señas de identidad. ¿Quiénes somos? Y esto es algo que me mueve siempre a volver a este libro, a 100 años de soledad. Una gran obra que, como ustedes saben, fue una obra clave en el desarrollo de las letras en Hispanoamérica. Esa novela ha sido analizada desde diferentes disciplinas, incluyendo la narratología, la arqueología, la psicología, la historia, los estudios feministas. Pero en este acercamiento que voy a hacer hoy, vamos a ver cómo se subvierte el proyecto de nación en 100 años de soledad. Voy a compartir una presentación. Vamos a ver. Creo que... Muy bien. Y vamos a hablar de cómo, ese es el título, la subversión del proyecto de nación. Tengo que decir que esta investigación la empecé también justo en el año del ataque a las Torres Gemelas. Fui a un congreso del ASA, de la Asociación de Estudios Latinoamericanos en Washington. Y justo en ese momento, 2 días después de haber presentado este trabajo allí, bueno, fue el ataque a las torres. Así que tiene bastante historia este texto. Allí estaba un editor de una revista en Colombia y él me incentivó a que lo enviara a Colombia. Entonces tiene una historia bastante larga. Y luego Juan también me pidió este texto, así que es un texto que he ido trabajando en diferentes momentos. Vamos a iniciar, este va a ser el plan de lo que voy a decir. Primero vamos a hacer una introducción, después les voy a decir la tesis, o sea, la idea fundamental que quiero demostrar aquí. Luego hablamos del marco teórico, cuál es el enfoque que utilizo para hacer este análisis. Y después vamos a dar las conclusiones. Y al final, por supuesto, vamos a tener un diálogo, que si ustedes quieren hacer preguntas, por supuesto, pueden hacerlo. Como les digo, esta obra es una de las grandes obras de la literatura mundial. Ha tenido varios estudios con diferentes aproximaciones. Por ejemplo, los estudios comparativos siempre hablan de Macondo como ese microcosmos de la nación colombiana. Pero cuando me he puesto a pensar sobre esa idea, me he preguntado, y estas son las preguntas de investigación, ¿cuáles son las premisas culturales bajo las cuales se crea Macondo? Y otra de ellas es quiénes están excluidos de ese mundo que se crea en la novela. Así que me baso en 2 autores, 2 teóricos. Uno es Benedict Anderson, que ha señalado en este libro que se llama Comunidades Imaginadas, que básicamente una nación, lo que es distintivo de una nación es la manera en que se imagina y se proyecta a sí misma. Y en 100 años de soledad esa nación se plantea como una aldea utópica liderada por José Arcadio Buendía, siguiendo unos patrones occidentales de la cultura occidental y con base en un documento escrito, que son los
pergaminos de Melquíades. Y sin embargo, ese proyecto de nación que formula ese patriarca se ve subvertido por la manera de actuar y de varios personajes, en particular de Rebeca Buendía y de los indígenas guajiros, Visitación y Cataure. Así que el propósito de este ensayo, de esta presentación, es analizar cómo se aplican estos conceptos de Homi Bhabha y Benedict Anderson y cómo se construye la nación a través de estos pergaminos y cómo se cuestiona ese mundo a través de la caracterización de los personajes que se consideran marginales. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esta idea. Básicamente en Imagine Communities se habla de que una comunidad imaginada, como la nación, está limitada inherentemente y se plantea como una nación soberana. Otra de las ideas que comunica Anderson es que para producir esta nación es preciso abandonar ese concepto del tiempo mesiánico de la Edad Media y reemplazarla por una noción del tiempo que es homogénea, pero también vacía, un tiempo homogéneo y vacío, y que caracteriza esta narrativa del mientras tanto de la nación moderna. Estas son ideas que plantea Anderson en su libro. Ante esta idea, tenemos que pensar Bhabha, Homi Bhabha, el teórico hindú, ¿verdad?, que trabaja desde Inglaterra. Él piensa que este tiempo vacío y homogéneo del que parte Anderson es un tiempo que no es necesariamente uniforme, porque en ese lugar del mientras tanto, donde se da esa homogeneidad cultural, también hay una anomia democrática en la que se articula esa comunidad nacional, y en ese contexto emerge la voz del pueblo, que es más instantánea, que es subalterna, y que está conformada por discursos minoritarios, que hablan entre tiempos y lugares. Entonces, para Bhabha, la nación surge entre una tensión entre lo que él llama lo pedagógico y lo performativo. Vamos a ver qué significa eso de lo pedagógico y lo performativo. Cuando se habla de lo pedagógico, se entiende como una tendencia a crear un relato continuo, cuya temporalidad es acumulativa, y esto se cimienta en el pasado histórico. Entonces vamos a ver cómo se conecta esto con 100 años de soledad. Y lo performativo se refiere al presente. Se refiere al presente y se refiere a estos procesos de identificación y desidentificación del sujeto que se identifica como yo o diferente, o como diferente del que está afuera, ¿no? Estos procesos de identificación y desidentificación ocurren en todas las culturas. Siempre estamos pensando, y me pasa a mí en particular mucho, si me identifico o no con lo que sucede en este país, que no es mi país de nacimiento, ¿verdad? Entonces hay siempre este proceso diferenciador. Lo mismo le ocurre a los demás, a todos nos ocurre. Entonces hay estos dos tipos de relato y de discurso en una cultura. Lo pedagógico, que es un relato coherente, cohesivo, y también hay esto de lo performativo, que rompe esa cohesión de ese relato pedagógico. Entonces vamos a ver cómo opera esto en 100 años de soledad, y vamos a ver, por ejemplo, cómo opera lo pedagógico, este relato coherente. Y lo primero que vemos en la novela es que tenemos nuestros dos personajes principales, Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía, y hay un énfasis particular aquí en el origen de estos personajes. Ellos, y aquí se cita de la novela, ellos provienen de una ranchería de indios de La Guajira, y esto viene del texto, pero su origen es español.
Entonces ahí vienen estos procesos de identificación y desidentificación. Y según el narrador, hay mucho énfasis en esto. Según el narrador, el tatarabuelo de José Arcadio era un cultivador de tabaco, era criollo, y su socio, el tatarabuelo de Úrsula, era aragonés. Así que hay un énfasis claro en el origen español de estos personajes. Otra particularidad de estos personajes es que ellos tienen una relación muy cercana entre ellos. Ellos son primos, así que ellos tienen miedo de que les salga un hijo con una cola de cerdo, como ha ocurrido en la familia. Entonces ese miedo al incesto es otra característica de estos personajes. Y otra característica que vamos a ver cómo se desarrolla es este predominio de un sistema patriarcal de organización de la sociedad. Vamos a ver cómo ocurre. El texto nos dice que básicamente los colonos, José Arcadio, su esposa y todos los que los siguieron, van desde La Guajira hasta esta zona, donde van a buscar un territorio para fundar Macondo, ¿verdad? Y ellos van en este viaje por 2 años de travesía, y llegan a una orilla de un río, y así se describe el río, a la orilla de un río pedregoso, cuyas aguas parecían un torrente de vidrio helado. Y José Arcadio funda el pueblo y le da un nombre mágico, ¿verdad? Macondo. Esto está basado en un sueño que él tiene, en el que se le presenta esta ciudad ruidosa con casas y paredes de espejo. O sea que hay una manera de imaginar esa nación, y con una serie de características muy particulares, cómo es ese espacio, cómo es ese nuevo lugar. Y en el texto también se lo caracteriza a él como un patriarca, ¿verdad? Hay que pensar que se dice que él es un patriarca juvenil. O sea que hay mucho énfasis en esto de el padre, ¿verdad? En la noción del padre. También tenemos que recordar que Arcadio, ¿verdad? El nombre, José Arcadio, como todos los nombres en 100 años de soledad, José Arcadio está conectado, Arcadio está conectada con la Arcadia, que es este sitio idílico que viene de la Grecia antigua, ¿verdad? Un sitio idílico, y por supuesto este sitio, esta aldea, está concebida como una aldea feliz, y en esa aldea feliz este patriarca dispone cómo van las casas, ¿verdad? Y las casas están dispuestas en una posición que todos pueden ir a recoger agua, tienen que caminar la misma distancia para ir al río y recoger agua, así que esto sigue un esquema muy particular. Además, hay un Roberto González Echeverría, que es un crítico cubano muy importante, ha hecho un estudio sobre la influencia de la ley romana en la obra de García Márquez. Y él dice que esa influencia se percibe en la organización de la familia y con el padre como cabeza de familia. O sea, y en ese sentido, la obra de García Márquez sigue esta estructura del pater familias, de la Roma antigua. Ahora bien, en mis viajes he observado y esto lo observé todos los años, llevo a España un grupo de estudiantes y vamos a ver las ruinas romanas. Y en las ruinas romanas, la estructura de la casa es esta. Tenemos un huerto, tenemos un vestíbulo, un triclium que era para la comida. En el centro tenemos un impluvium, que es un estanque o una alberca o una pila, que llamábamos una pila. Y cuando pensamos en esto, la casa de los Buendía está estructurada de esa manera también, ¿verdad? Y todas las casas de Macondo siguen la misma estructura que la casa de los Buendía. Así que la influencia es tremendamente persistente, ¿verdad? De esta cultura occidental y de estos valores y de la estructura del espacio. Ahora,
Ese orden, que es un orden muy patriarcal, ¿verdad? Tenemos el padre, cabeza de familia, el pater familias, y tenemos hasta la estructura de la casa, va en contraposición a otro orden que aparece en la novela, y es el orden matriarcal. En Macondo existen grupos minoritarios que pertenecen a un orden matriarcal, y estos son los indígenas Visitación y Cataure, ¿verdad? Ellos pertenecen a la cultura Wayuu, y en la cultura Wayuu tenemos un orden matriarcal, ¿verdad? Muy diferente, que va básicamente en oposición a este orden patriarcal. Los Visitación y Cataure en este mundo de Macondo desempeñan un papel bastante marginal. Ellos son sirvientes de la casa de los Buendía. Pero es muy interesante porque a pesar de ser ellos sirvientes, ellos ejercen una influencia muy interesante. Y ahí es donde viene esta parte de lo performativo. Su influencia está en el día a día. Su influencia está, por ejemplo, en la lengua. Ellos enseñan a los niños, a Amaranta y a José Arcadio, les enseñan Wayunaiki, ¿verdad? No sé si pronuncio bien porque no sé la lengua guajira, pero les enseñan su lengua, la lengua guajira. Y también a comer sus platos, que esto es una influencia cultural tremendamente fuerte. Y este hecho de que estos niños adopten esa lengua y esa costumbre es un momento en el que este orden matriarcal y performativo entra a desestabilizar ese orden pedagógico establecido por José Arcadio Buendía. Así que es casi imperceptible, pero está ahí. Ahora, en un análisis, en un estudio que han hecho colegas, esto es un estudio genealógico y viene de la arqueología, Rojas, Alonso, Sarmiento y Usaquén, ellos señalan esto, y voy a leer. Políticamente los Wayuu no tienen gobierno central, y esto es muy interesante. Ellos se organizan en clanes, establecidos por línea matrilineal y lazos matrilocales, a través de los cuales se hereda la identidad o la membresía a la tribu. Y por ejemplo, los individuos cuyas madres son Wayuu son considerados Wayuu, mientras que los individuos cuyos padres son Wayuu no necesariamente son considerados Wayuu. Así que hay un tremendo contraste. En la cultura Wayuu, los hijos heredan la identidad con respecto a la relación con su madre. Mientras tanto, en Macondo, los hijos heredan el apellido y los atributos del padre. Entonces es un contraste muy interesante. Y entonces hay una amenaza a este orden del pater familias que se establece en Macondo por José Arcadio Buendía. Y en ese orden, los indígenas están a las márgenes de esta sociedad. Pero los Wayuu, como hemos visto, con la influencia de la lengua y la influencia de la manera de comer, esto es el actuar performativo que entra a desestabilizar ese ego cultural de esa nación. Ahora, otro personaje que realmente es tremendamente crucial en la novela es Rebeca Buendía. Y aquí me voy a referir un poco a Rebeca. ¿Qué significa Rebeca? Rebeca en hebreo significa enlace, ¿verdad? Este nombre es un nombre que aparece en la Biblia, también aparece en el Talmud, ¿verdad? Es un nombre interesante y pensamos por qué García Márquez escogió ese nombre. Bueno, en mi opinión, ella es un enlace. Ella es un enlace entre una cultura y la otra. Ella establece este enlace como el que establece, por ejemplo, la Malinche en la cultura mexicana. Que Malinche se ha visto siempre como la traidora, pero en realidad, bueno, en otra parte escribí un artículo sobre esto, ¿no? Cómo ella es el enlace. Y Rebeca, de muchas maneras, es este enlace. Y ella también desestabiliza el orden patriarcal de Macondo. Ella llega con una carta bajo el brazo, llega con unos comerciantes de pieles, y en esa carta se dice que ella es hija de Rebeca Montiel y de Nicanor Ulloa, parientes de los Buendía, pero ella es un ser extraño, es un ser huraño, es muy silenciosa, y ella se sienta a chuparse el dedo y a mecerse
en una mecedora y tiene estos grandes ojos, ¿verdad? Y hay otra característica que tiene este personaje. Come tierra y cal de las paredes. Y utiliza estos enrevesados jeroglíficos, ¿verdad? Aquí esa es la manera de caracterizar la lengua wayuu, los enrevesados jeroglíficos. Y esto que se dice como vicio de comer tierra es básicamente en la Guajira, ¿verdad? Bueno, es un sitio semidesértico y se tiene que utilizar toda la energía que se consiga de lo que está alrededor. Así que los indígenas, ¿verdad? Comen tierra porque es proteína, ¿verdad? Para sobrevivir. Y esto es una costumbre ancestral, ¿verdad? Ahora, en el texto, como les digo, la lengua wayuu se caracteriza de esa manera, enrevesados jeroglíficos. Pero resulta que la niña está muy ofendida por estar en ese lugar. Y ella, uno de los indígenas le explica a Úrsula que ella dice tremenda cantidad de groserías en esa lengua, porque está absolutamente, no está a gusto en este lugar. Entonces hay un proceso aquí de lo que también ha llamado Homi Bhabha la mímica cultural. Úrsula trata de reeducar a Rebeca para que ella se porte como una niña que encaje en la familia Buendía y en esa concepción de cómo debe ser esa sociedad. Y básicamente la niña es muy rebelde, así que ella le da esas mezclas de ruibarbo con naranja. El ruibarbo es tremendamente ácido, como la naranja, y además unos cuantos correazos, o sea que ella recurre a la violencia. Ese proceso de mímica cultural del que habla Bhabha incluye también este uso, por ejemplo, de la violencia para reeducar. Pero en ese proceso también hay una serie de inestabilidades. No necesariamente el sujeto reeducado va a seguir ese proceso. El sujeto reeducado puede volver a sus antiguas costumbres porque están ahí, son parte de su ser. Y Rebeca, que se considera esta niña, esta desviación del modelo, en los momentos de crisis, ella vuelve a esas costumbres. Entonces ella vuelve a comer tierra. Por ejemplo, cuando se enamora perdidamente de José Arcadio, ella vuelve a comer tierra. Y ella se chupa el dedo, ¿verdad? Hasta que se forma callo en el pulgar, nos dice el narrador. Bueno, hay que pensar, y aquí me voy a referir a otro crítico, que es Julia Kristeva, en La revolución de la lengua poética, no sé si se tradujo así, pero es su libro, uno de sus libros. Ella habla de dos maneras de la adquisición de la lengua y la cultura. Una de esas es lo semiótico y la otra es lo simbólico. En lo semiótico tenemos esta conexión con el mundo de la madre, y esta asociación con la madre nos da un tipo de formación identitaria. Ahora, cuando el niño en su evolución empieza a adquirir la lengua tiene un sistema de reglas que debe seguir. Entonces, Kristeva lo asocia con la ley del padre, ¿no? Con la ley de la ley del padre. En este caso, si pensamos en Rebeca se chupa el dedo. El dedo conecta esto con el pezón femenino y con la cercanía con la madre. Así que ella siempre quiere volver a ese medio, a ese mundo que abandonó de la Guajira, esa cultura que era la suya y que la niña fue forzada a salir de ella. Por eso hay estas regresiones, digamos, a estos momentos en su vida.
Bueno, y algo también muy interesante de Rebeca es que Rebeca trae la peste del insomnio, ¿verdad? Una noche, Visitación se despierta, y recordemos que Visitación y Cataure, ellos han huido de La Guajira por la peste del insomnio. Entonces ellos reconocen en ella, en Rebeca, los síntomas de la peste del insomnio. Y la secuela de esto es el olvido, ¿verdad? Esa peste del insomnio, si recuerdan, esta es la manera como se describe en el texto, que el enfermo se acostumbraba a su estado de vigilia, empezaban a borrarse de su memoria los recuerdos de infancia, luego el nombre, la noción de las cosas y por último la identidad de las personas y aún la conciencia del propio ser hasta hundirse en una especie de idiotez sin pasado. Eso nos dice el narrador de 100 años de soledad. Y aquí Rebeca es la que trae esta enfermedad desestabilizante y es realmente tremendamente desestabilizante porque ellos, los macondinos, olvidan quiénes son, ¿verdad? En esta vigilia constante ellos olvidan quiénes son, olvidan su identidad. O sea que este relato pedagógico que les había dado les había creado un pueblo, les había creado unas reglas para conducirse, se olvidan de cómo se llaman, se olvidan, si recuerdan, por ejemplo, ellos empiezan a colocarles letreros a las cosas, empiezan a colocar, por ejemplo, un letrero a la vaca y la vaca dice esto es una vaca y la vaca da leche y la leche se utiliza para mezclarla y tomar café con leche, ¿verdad? Pero esto va siendo bastante destructivo porque está minando la estructura lingüística, ¿verdad? Que es la que da y la que se asienta en esa ley del Padre. O sea, que ellos van a olvidar la letra escrita, ellos van a olvidar ese recurso, ¿verdad? De construcción de lo social. Y recordemos que también la lengua wayú y la cultura wayú es oral, ¿verdad? En la oralidad se recuerdan las cosas a través de la repetición. A través de la repetición, y Walter Ong, por ejemplo, analiza las fórmulas de la oralidad. Pero aquí, si ellos pierden el valor de la letra escrita, han perdido su cultura. Y eso es algo muy desestabilizante para todos. Bueno, pero Rebeca también hace todo esto y ella de muchas maneras hace lo que en ese punto de la peste del insomnio, ella está doblemente marginada, ¿verdad? Es una niña, viene de esta región que no se tiene en cuenta en ese planteamiento de sanación, y vive en el silencio, ¿verdad? Porque siempre nos está diciendo que hay un silencio, pero trae esa enfermedad. Entonces, esto aplica a lo que dice Homi Bhabha con relación a la nación moderna. Entonces, no es ese grupo homogéneo. Hay otros grupos, hay esos grupos minoritarios que empiezan a desestabilizar ese mundo homogéneo. Una de las cosas interesantes también que dice Bhabha, ¿verdad? Es que hay pueblos rivales, hay historias heterogéneas y no necesariamente hay una estructura monolítica que no cambia, ¿verdad? Incluso Bhabha habla de que la noción de pueblo no es uno, ¿verdad? Siempre pensamos que la noción de pueblo es uno. No, la noción de pueblo es muchos. Y si pensamos en Colombia, hay 87, diría yo, naciones dentro de la nación, ¿verdad? Que son, en Colombia se habla de grupos indígenas, pero realmente si pensamos en los wayú, es una nación que está entre el territorio de Colombia y el territorio de Venezuela, ¿verdad? Es una nación muy grande que está dentro de la nación, pero que sigue siendo marginada. Pero
en casos como esta novela nos está representando cómo estos entran, ¿verdad?, a desestabilizar ese discurso minoritario entra a desestabilizar ese relato cohesivo y nos hace ver que es evidente, hay otras naciones. Y este momento que está ocurriendo en Colombia, este momento de las manifestaciones de los estudiantes, en que son de todas partes, ahí está el momento de las minorías, ¿verdad? Y siempre ocurre. Así que esto es muy actual, lo que sucede en 100 años. Ahora, curiosamente, esa peste del insomnio, ¿verdad?, que trae Rebeca y que se asocia con los indígenas, Visitación, que es una india wayú, ella que viene del mundo matriarcal, ¿verdad?, y ese mundo oral, ella le abre la puerta a Melquíades. Y Melquíades trae la cura mágica contra el olvido y otra vez la reinserción de la escritura y de ese orden pedagógico. Es muy irónico que sea ella la que le abra la puerta, ¿verdad?, a Melquíades, y vuelve a reinsertarse esta noción de escritura y este mundo patriarcal pedagógico. Y en este nuevo orden que se reinstaura, entonces los indígenas quedan borrados, ¿verdad? Ellos desaparecen no solamente de la novela, sino son borrados, ¿verdad?, de esa cultura, son borrados de la cultura y ya no se vuelve a mencionar en el texto qué pasa con ellos, desaparecen. Y de muchas maneras, esto es algo que sucede en nuestra nación colombiana, ¿verdad? Desaparecen estas culturas. Ahora, Baba también se apoya en Ernest Renan, y Renan habla que para que haya una nación es necesario el olvido, de el pasado, de la historia del pasado, ¿no? Y es preciso reinventar esa nación con este olvido. Y eso puede explicar por qué en la narrativa o en la concepción de la nación moderna desaparecen los indígenas, ¿verdad? Porque ellos son parte de este olvido. O sea que para empezar ese relato coherente de la nación es necesario que haya ese olvido, ese minus, ¿no?, en el origen. Y es preciso olvidarlos. Pero ahí está Rebeca, ¿verdad? Y Rebeca continúa siendo parte de la familia Buendía. Pero, de todas maneras, ella sigue en su rebelión. Ahí hay varios factores en la conducta de Rebeca que desestabilizan esa sociedad. Una es su pasión desbordada, ¿verdad?, lo erótico, aquí controlado por un personaje femenino. Y luego esa determinación con la que ella se involucra con José Arcadio en una relación que se percibe como incestuosa. Ella es la que busca a José Arcadio, ¿verdad? Esto va contra este esquema que había, que las mujeres tenían que esperar a que los hombres llegaran a buscarlas, ¿no? Ella aquí es muy activa, ella va a buscar la proximidad de José Arcadio. Y en esta relación, bueno, se formaliza, ¿verdad?, otra vez de acuerdo con las reglas con la Iglesia Católica, se casan en misa de 5, y el padre Nicanor dice que ellos no eran hermanos, ¿verdad? Pero hay esa sombra del incesto. Y básicamente, ¿por qué el incesto desestabiliza esta estructura? Porque el incesto va contra el orden patriarcal, ¿verdad? Y ellos tienen que ir a alquilar una casa cerca del cementerio porque Úrsula no permite que ellos vivan en la casa. Ellos están en las afueras de la casa, José Arcadio y Rebeca. Y en las afueras de la casa es este lugar fuera del centro, excéntrico, ¿verdad? En ese sentido, fuera del centro, no está en la periferia, es un lugar marginal en el pueblo. Y ellos, también hay un silencio narrativo, no sabemos qué sucede, los detalles de la intimidad de la relación entre Rebeca y José Arcadio.
realmente ellos de muchas maneras son olvidados, ¿verdad? Pero ellos empiezan lo que va llamado la diseminación, ¿verdad? Porque esta relación es una relación que no se percibe como incestuosa. Ellos básicamente pueden minar a esa nación construida de esa manera, porque eso puede significar el fin de la estirpe. Si ellos son hermanos, pueden tener un hijo con cola de cerdo, ¿verdad? Y van en contra de esta preeminencia de lo masculino. Por eso ellos están en el olvido. Y bueno, vienen otros detalles muy interesantes, porque García Márquez realmente no revela mucho de esta relación entre los dos. Luego tenemos, reaparecen en el texto cuando muere José Arcadio, cuando José Arcadio es asesinado. Nadie sabe realmente quién asesina a José Arcadio. Y el narrador dice que nadie pudo concebir un motivo para que Rebeca asesinara al hombre que la había hecho feliz. Bueno, pero eso es bastante ambiguo. No sabemos realmente si ella, no entra el narrador en los pensamientos de Rebeca para saber si ella había sido feliz o no con José Arcadio. Por un lado, podríamos pensar que, por ejemplo, ella, en el encuentro que tuvieron inicialmente, Rebeca y José Arcadio, él la despoja de su ropa en 2 segundos y tienen una relación carnal, pero no sabemos si eso realmente, y dice el narrador que Rebeca tuvo un placer inconcebible, ¿verdad? No sabemos eso porque eso está mediado por la voz del narrador, ¿no? No tenemos los pensamientos del personaje. Y no sabemos tampoco si esa relación fue una relación pacífica, cordial, o si había violencia, ¿verdad? Entonces se puede pensar, por ejemplo, que si había violencia, como se sugiere en ese encuentro inicial, es posible que Rebeca, porque es posible que Rebeca básicamente sí asesinara a José Arcadio y utilizara la pistola que él utilizaba para cazar, la pistola del rifle que utilizaba para cazar, para asesinar a José Arcadio. Es posible que ella tomara, y aquí la pistola, el arma, es un tipo se considera como el falo, ¿verdad? Ella toma en su mano esta arma que fue la que produjo posiblemente esta violencia carnal contra ella y termina la vida de este hombre que posiblemente le había hecho la vida muy difícil. No se sabe, el texto es ambiguo con relación a eso, pero hay posibilidades en esta de interpretarlo de diferentes maneras, y una es esa. Ahora, cuando aparece de nuevo Rebeca otra vez está en el olvido. Cuando aparece de nuevo, aparece cuando se enfrenta con uno de los 17 aurelianos. Él llega a su casa, derriba la puerta y ella ve casi la imagen de su marido, ¿verdad? Que es su marido muerto. Ella cuando ve esa imagen del marido muerto, porque se parece muchísimo este aureliano a José Arcadio, ella de nuevo sale con su rifle, ¿verdad? Para defenderse. O sea que es una mujer que realmente quiere establecer el control sobre su vida y su casa, ¿verdad? Ahora, es muy interesante que ella sobrevive a todos los desastres, ¿verdad? Después de ese encuentro, Úrsula la ve con otros ojos. Ella piensa que ella ha sobrevivido, y ella ha sobrevivido a las guerras civiles, ella ha sobrevivido. Y esto es una imagen que me hace pensar en las mujeres en Colombia, ¿verdad? Todas las mujeres que sobreviven a todas las guerras, a todas las violencias. Y en Colombia, una mujer es violada cada 6 minutos, ¿verdad? Sé que hay que pensar que es un país que sobrevive en gran parte por esa entereza de las mujeres que hemos representado en esta novela a través de Rebeca. Y bueno, en este panorama, ella persiste,
¿verdad? A pesar de todas estas tragedias, de este mundo violento. Y ella conecta estas dos culturas, ¿verdad? Ella conecta estas dos culturas y permanece. Al final del texto, ella presencia, irónicamente, la muerte de Arcadio. Arcadio fue el único hijo que tuvo José Arcadio, su marido, con Pilar Ternera. Y él es el quien muere frente al pelotón de fusilamiento. Y ella es la testigo, ¿verdad?, de esa muerte. Pero ella es una sobreviviente. Y bueno, esa violencia también, esa violencia que ella está presenciando y de la que es testigo, es un comentario, en mi opinión, es un comentario al hecho de que asesinar al otro, aniquilar al otro, olvidar al otro, produce la extinción, ¿verdad? Produce la extinción de la estirpe de los Buendía. Y en el texto, al finalizar la novela, tenemos al último de los aurelianos leyendo en el cuarto trasero estos pergaminos de Melquíades que le encuentra. Y aquí hay, por supuesto, este momento en que el enunciado coincide con la acción, ¿verdad? Es un momento metaficticio, por supuesto, y él empieza a leer en el momento en que desaparece Macondo. Él está leyendo y Aureliano dice: Aureliano no pudo moverse porque en aquel instante se le revelaron las claves definitivas de Melquíades y vio el epígrafe de los pergaminos perfectamente ordenados en el tiempo y en el espacio de los hombres. El primero de la estirpe está amarrado a un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas. El último es el hijo de Amaranta Úrsula, que él tiene con su tía, ¿verdad?, que sí salió con la cola de cerdo, el final de la estirpe, y el primero es José Arcadio, que estaba amarrado al castaño. Pero lo que es interesante aquí es que aquí hay un énfasis, ¿verdad?, en esos dos tiempos, ¿verdad?, en ese tiempo, en los dos tiempos de los que hablábamos al principio, ¿verdad?, en ese tiempo ordenado, perfectamente ordenado, ese tiempo del relato pedagógico perfectamente ordenado, ¿ya? Y ese tiempo produce una extinción, ese tiempo vacío y homogéneo, donde no entran los otros, donde no entran esas otras culturas, se extingue y desaparece. Así que si Melquíades intenta, y esta es mi conclusión, si Melquíades intenta con esos pergaminos ofrecernos esa narrativa totalizante, un relato pedagógico que asegura esa extinción de esa estirpe, esos dos personajes, Visitación, Cataure y Rebeca, ellos proponen un discurso performativo de minorías que está minando, que está socavando ese orden. Y esas oposiciones masculino-femenino, centro-periferia, indo-colono, oralidad y escritura, ¿verdad? Son dos mundos antagónicos, son dos mundos que se ven altamente cuestionados por estos personajes. Y solamente hasta que reconozcamos lo que se reconozca al otro, diría yo, como decía García Márquez en su discurso de cuando recibió el premio Nobel, tendremos una segunda oportunidad sobre la tierra, solamente hasta reconocer al otro, reconocer a los otros. Y se asegurará un futuro. Y este es el final de mi presentación. Gracias por escuchar. Bueno, ¿aló? ¿Están ahí? Bueno. Sí, por supuesto. Bueno, muy bien. Señora doctora Elizabeth,
Muchísimas gracias por esta importante y fructífera conferencia. De hecho, tenemos varias personas conectadas con nosotros a través del Facebook Live. Tenemos personas que se conectan con nosotros desde Fundación Magdalena, desde el Banco Magdalena, desde la licenciatura en literatura, la licenciatura del Creo también, en lengua de la zona de la Zonal Fundación Presente, dicen por acá a través de Facebook Live. Álvaro Quiroga nos escribe, excelente exposición, muchísimas gracias. También nos escriben de la Casa Museo Gabriel García Márquez Presente. Yuris Áviles, de licenciatura en literatura y lengua castellana, también se conecta con nosotros. Son varias personas las que están conectadas con nosotros a través del Facebook Live, a quienes invitamos en estos momentos a realizar sus preguntas para la doctora Elizabeth, que nos acompaña en estos momentos con nosotros. De hecho, tenemos una pregunta aquí en el chat del profe Juan Moreno, que nos dice: ¿podrías profundizar sobre lo irónico de que sea la Wayuu, visitación, quien abre la puerta a Melquiades, que viene a salvar a Macondo de la peste del insomnio? Sí, gracias. Sí, bueno, aquí hay una ironía en el sentido de que precisamente cuando hay una oportunidad de que este mundo se transforme, que este mundo de Macondo abrace de alguna manera este orden que no es el orden patriarcal que propone José Arcadio, básicamente es fortuito, ¿verdad?, que llegue precisamente, que le abra la puerta. Esto podría significar para mí que es una gente generosa, ¿verdad?, que está compartiendo con los otros y que abre la puerta, pero ese abrir la puerta también significa una destrucción de su propia cultura, ¿verdad? Su propia cultura se ve minada cuando abre esta puerta a este hombre que va a solucionar el problema del insomnio, pero que va a reinsertar este valor de la letra escrita, ¿verdad? Y la letra escrita, pensemos que en los indígenas, el palabrero, ¿verdad? El palabrero tiene una connotación muy negativa, esa palabra en español, pero el palabrero en la cultura wayuu es el que tiene el honor de la palabra, y la palabra crea, ¿verdad? La palabra se da, la palabra, por ejemplo, en un compromiso de negocios, es fundamental dar la palabra, y vale la palabra, ¿no? No se necesita el texto escrito. Y aquí ese orden se desestabiliza de nuevo, ¿verdad? Porque viene Melquiades y otra vez entra el texto escrito. El texto escrito y el mundo occidental, ¿verdad? Con todos estos parámetros. Y por eso es tremendamente irónico, ¿verdad? En un momento en que, es decir, abrirle la puerta es como buscar otra vez la autoaniquilación para ellos, que dice el texto, ellos eran reyes en reinos milenarios, ¿no? Y otra vez ellos son relegados al olvido. Ellos son los olvidados, ¿no? Por eso inicialmente este texto se llamaba Los Olvidados. Ellos se vuelven olvidados porque básicamente no incluyen, no son parte de ese texto escrito. Ahí no entran, ¿no? Están relegados. Por eso pienso que es una tremenda ironía, ¿no? Doctora Elizabeth, tenemos varios comentarios en Facebook donde nos escriben. Elis Carbonell dice, interesante la narrativa y la ponencia de la doctora es fascinante. Nos escribe también el señor Luis Haroldo Turizo desde Magangué, Cascajal. Liliana Martínez escribe, excelente. El director de la editorial Unimagdalena, Jorge Mario Ortega Iglesias, nos escribe, he disfrutado de este análisis tan juicioso, felicitaciones. A Nancy María Machuca escribe, excelente conferencia, me fascinó, muchísimas gracias. Luz Meris también escribe, excelente, y de esta manera también los invitamos a seguir escribiendo sus comentarios, sus preguntas respecto a esta conferencia, para en este espacio abierto para preguntas y respuestas poder resolverles todas sus inquietudes. Profe Juan. Sí, gracias. Mira, yo quería,
escuchándote prácticamente sentía que estaba leyendo de mucho mejor manera tu texto, porque una cosa es leerlo y otra cosa es escuchar la conferencia, y pienso que abres muchas pistas, ¿no? Pensaba principalmente en el asunto de que si hay algo importante e innovador en la crítica actual sobre García Márquez, es que ya tenemos perspectivas femeninas. En estos libros hay varias investigadoras que han enriquecido la crítica de la obra garcía marquiana precisamente con perspectivas femeninas que yo creo que se puede afirmar que en décadas anteriores no existían. Eso es uno de los elementos innovadores de la crítica que gracias a investigadoras como tú ya empezamos a tener como perspectiva analítica. Mira, lo otro que a mí me interesó mucho es el hecho de que tú conectas la novela Cien años de soledad con la candente actualidad de la nación, ¿no? Eso es la nación. Entonces tú eres perfectamente consciente de la candente actualidad de la nación, una nación que se busca, una nación que está en conflicto y una nación que está en las grandes tensiones de los poderes y la continuidad de los poderes, ¿no? Y a ese propósito yo te quería hacer una pregunta que, bueno, verás que es del todo provocadora. ¿Los Wayuu son parte de la nación? Bueno, yo diría que sí y que no, ¿verdad? Es una pregunta difícil, es una pregunta difícil. Yo diría que bueno, sí se constituyen en parte, bueno, porque la Constitución en Colombia, ¿no? La Constitución del año 92 da ese estatus, ¿verdad? Pero hay grandes problemas ahí, ¿verdad? Porque si pensamos en términos de representación, ¿verdad? Hay 87 naciones, diría yo, naciones indígenas. Bueno, en realidad otros estudios hablan de 102, ¿no? 102 naciones indígenas en Colombia. Y realmente tenemos un representante en el Senado, ¿verdad? Entonces, ese representante en el Senado realmente no representa a esa nación, ¿no? Representa a todas las naciones indígenas. Y esto tiene sus problemas, ¿verdad? Porque realmente entonces este esquema, de nuevo un esquema occidental de la democracia, ¿verdad? No sirve para hacer realmente que ellos sean parte, ¿verdad? Y que tomen decisiones por sí mismos. Ahora, lo que sí es interesantísimo es que persisten en su cultura, en su lengua. Y esa es una fuerza que siempre está en este escinde en la nación, ¿no? Están siempre minando ese proyecto que quiere ser muy criollo, ¿verdad? Yo siempre me pregunto, a ver, ¿quiénes somos los criollos? Si somos criollos, ¿quiénes somos? Y digo, bueno, no, estamos contra el otro, ¿verdad? Estamos contra el otro con nosotros mismos, porque nosotros tenemos estas costumbres, no deberíamos todos aprender Wayuu. Digo yo, ¿por qué no? ¿No? Deberíamos aprender esa lengua, saber cómo se concibe el mundo desde la lengua Wayuu. Y debería ser parte de, bueno, ahora se está tratando de que sea parte de las escuelas, ¿verdad? Pero todos deberíamos abarcar esto, deberíamos aprender Wayuu, aprender lo que queda por ejemplo, la cultura Nasa, ¿verdad? En el Cauca deberíamos aprender estas lenguas, aprender sus modos. Y si hubiera esa participación, entonces sí que se abrazarían estas culturas en la nación, ¿no? Pero ahora en términos de estructura,
yo diría que esas culturas no son parte de la nación. En términos de cómo intervienen y minan, a ver, yo pienso en la minga, ¿verdad? En la minga que recorre las calles y que hace su presencia, allí está lo performativo y allí está la posibilidad, ¿verdad? De que empiecen a participar realmente, ¿verdad? Pero se necesita una voluntad, como dice Renan, una voluntad para abrir esa posibilidad de que estén ahí y que participen y que aprendamos de ellos. Porque también hay esta noción de que todos lo sabemos, ¿verdad? Hay los saberes indígenas que no sabemos. Esos también tienen que entrar a la nación y tienen que entrar a través de la lengua, tienen que entrar a través de aprender sus modos de concebir el mundo. Bueno, eso es lo que pienso. Y por supuesto que las cosas a distancia, uno tiene la posibilidad de ver esta perspectiva, ¿verdad? Cuando se está en Colombia es difícil percibirlo, ¿verdad? Porque este discurso que establece la nación, católico, mestizo, nos impide salirnos de ahí y apreciar lo que tenemos. Sí. Bueno. Mira, yo constato lo siguiente. A propósito de 100 años de soledad, estamos hablando de nuestra candente actualidad. Es una novela que tiene más de 50 años y ella nos trae a nuestra candente actualidad. ¿Tú crees que Gabriel García Márquez era consciente de la enorme capacidad abarcadora de su novela? Bueno, yo recuerdo una entrevista que dio García Márquez eso se llamaba La magia de lo real, ¿verdad? Es una serie, es un video que mostramos y que hizo un americano para mostrar cuál era el mundo de García Márquez. Y él dijo que su novela o que sus novelas eran experiencias cifradas, ¿verdad? Yo no creo, es decir, un autor cuando produce una novela, la novela surge de él, pero la novela toma su propio rumbo, ¿verdad? Yo creo que lo que hace de esa novela una gran novela es que nos da esas claves, ¿verdad? Nos da ese mundo. Pero no sé hasta qué punto él fue consciente de todo esto, ¿verdad? Él crea un mundo con experiencias cifradas y cuando uno piensa en la vida de García Márquez, tiene una cultura de su Aracataca donde nació y luego yo diría, va de lo performativo a lo pedagógico. Llega a Bogotá, ¿verdad? Que es una cultura muy, muy elogiosa de lo castizo, de lo católico, de lo militar, ¿verdad? Y creo que eso él trata de representarlo en su novela, pero no sé hasta qué punto él pensó en todas estas posibilidades. Yo creo que un autor, bueno, decía Borges, ¿verdad? Que el autor produce su obra y luego la audiencia ya no es de él, ¿no? Es de los lectores. Y ese creo que es el gran logro de García Márquez, es realmente colocarlo ahí, ¿verdad? Producir estas reflexiones, ¿verdad? Que uno vuelve y vuelve sobre el texto. Crear este mundo que permite esas posibilidades, ¿no? Pero ¿era consciente de eso? La verdad, no lo sé, ¿verdad? Yo creo que la obra está construida con una perspectiva básicamente de un niño que percibe el mundo. Y ese es el enfoque, ¿verdad? Y también yo creo que él habló muchísimo de esto, de cuál era el punto donde se iniciaba una narrativa, que él tenía que encontrar siempre el punto donde se iniciara y la imagen, ¿verdad? Y la imagen de la novela es el hielo, ¿verdad? Ese mundo que
que revela todas estas realidades y que trata de entender, ¿no? A través de su narrativa. Me parece que esa es mi opinión. Doctora Elizabeth, profesor Juan, tenemos muchas interacciones a través del Facebook Live con esta conferencia. Nos escribe Rebeca González, excelente análisis, enriquecedor. Liliana Martínez, disfruto de estos conversatorios redescubriendo los textos de Gabo. Jesús Colina nos escribe desde Venezuela, saludos y gracias. Ana Rosa Montenegro, muy bueno mirar la obra desde otra perspectiva. Y tenemos una pregunta aquí en el chat de Facebook. Nos escribe Digna María Jaraba González. ¿Cuál considera usted el aspecto más relevante que el narrador de esta maravillosa obra quiso reflejar en ella? Felicitaciones por este análisis nutrido. Oh, bueno, muchas gracias. Muchas gracias ¿cómo diremos en Facebook? A la persona que hace esta pregunta. Yo diría que el gran logro de García Márquez es precisamente crear este mundo que permite, hay tantas historias en este libro que permiten el acceso cada vez que lo leemos a una nueva lectura. Eso es lo que hace una gran obra. Y en realidad, recuerdo que cuando él recibió el premio Nobel, él dijo, yo he escrito un libro. Y yo creo que tenía razón. Él ha escrito un libro porque de alguna manera, todos los otros textos están conectados de alguna manera con este mundo de 100 años de soledad. Así que creo que hace un trabajo, la razón por qué esta novela es única es porque nos da estas posibilidades, esta multitud de posibilidades en términos de lecturas, de interpretaciones de ese texto. Y eso es lo que hace una gran obra. Generalmente cuando volvemos sobre esa obra, yo vuelvo a encontrar otras cosas que no había visto antes. A ver, prueba de eso es este libro, ¿verdad? Este libro que lo tengo aquí, en esta mesa pequeña. Este libro, ¿verdad? Que tiene todas estas lecturas posibles de García Márquez. Y cuando tú vas a un banco de datos como el banco del MLA, por ejemplo, tú encuentras 500 entradas sobre la obra de García Márquez. Entonces, eso es una gran obra que produce todas estas posibilidades. Yo ahora que volví a leer el texto para esta presentación, me di cuenta, por ejemplo, que García Márquez escoge las R's para hablar de Fernanda del Carpio. Ya sabemos, yo soy cachaca, como dirían yo soy cachaca, ¿verdad? Y los cachacos pronunciamos la R, ¿verdad? Y cuando me volví a leer pasajes de lo que se refería a Fernanda del Carpio, él acumula palabras que se escriben con R, ¿verdad? Y creo que esto es deliberado para mostrar ese otro mundo del que viene Fernanda del Carpio, que viene del altiplano, ¿no? Que viene de Bogotá. Y para alguien como él que fue de la costa a Bogotá, eso sería tremendamente impactante, la manera de hablar de la gente, ¿verdad? Y eso está ahí, eso siempre que leemos la novela encontramos otra posibilidad, encontramos siempre otra lectura, otra interpretación, otro personaje que nos atrapa. Y sí, Juan decía acerca de la perspectiva de las mujeres. Sí, a mí me interesa muchísimo la perspectiva de las mujeres, y estos son personajes muy interesantes, ¿verdad? Que ha habido lecturas feministas, y yo hago ese tipo de estudios, pero sigue habiendo posibilidades en ese texto. Así que ahí es donde veo yo por qué es tan único ese texto. Y bueno, yo veo otra pregunta de Ivette ahí, en el Sí, chat. señora. Ivette, Doctora Elizabeth. Sí, Ivette me pregunta que si se resuelve ese conflicto entre lo pedagógico y lo performativo. Yo diría que no, que eso es lo interesante, que no se resuelve.
ese conflicto. Y diría que eso es lo interesante, ¿verdad? Porque siempre estamos en esta puesta en el texto. Esto uno podría decir que cuando Aureliano lee y se destruye Macondo en el momento en que él lo lee, se termina el relato pedagógico, ¿verdad? Y se termina la obra. Pero lo que pasa es que eso da una vuelta de tuerca, ¿verdad? Que nos vuelve al principio. Y allí es donde vuelve esto y en ese sentido esta obra está yendo casi contra la teoría, ¿verdad? Entre lo performativo y lo pedagógico. Porque sí, si no hubiera esa vuelta de tuerca al final, como lectores tendríamos un final, ¿no? Tenemos el final de lo pedagógico. No, pero resulta que nos vuelve al inicio y empezamos a buscar, a ver, ¿cuáles son las claves de esto? ¿Qué pasó? Y tenemos que reflexionar de nuevo. Yo diría que no. Yo diría que queda ahí en un suspenso constante. Y ahí está cómo nos atrapa el texto. Sí. Doctora Elizabeth, tenemos más comentarios en nuestro Facebook Live. Por ejemplo, Dina María, que fue quien formuló la pregunta anterior, dice: escuchar el análisis de una obra tan importante y trascendental como lo es 100 años de soledad, expuesto por la conferencista Elizabeth, por su manera de abordar la temática, nos permite tener diferentes perspectivas y observar aspectos distintos que tal vez en otras circunstancias no los habríamos percibido. Muy interesante, gracias por estos espacios. Nos sigue escribiendo el señor Luis Haroldo Turizo, escribe: y después de relectura encuentras cosas nuevas que no habías visto. Nos escribe aquí a través del Facebook Live. Bueno, los animamos a seguir escribiendo sus preguntas, sus comentarios, aprovechando este momento para que la doctora Elizabeth Montes, como nuestra invitada, pueda respondernos todas las inquietudes que tengan. Profe Juan, ¿usted quisiera decir algo? Sí, sí. La perspectiva tuya relacionando la literatura garciamarquiana con el concepto de nación me ha parecido a mí muy novedosa. Yo no conocía bibliografía que tuviera esa perspectiva. Al fin y al cabo, el concepto de nación es un concepto central de la ciencia política, y para un país como el nuestro, pues esa reflexión sobre la cosa política, bueno, es importantísima, es central. Bueno, yo te quisiera preguntarte con relación a la idea de nación. Tú intuyes, tú tienes una idea, tú tienes una noción de cuál era la idea de nuestra nación que tenía García Márquez. Bueno, yo creo que García Márquez estaba en una búsqueda también. Yo creo que él estaba en una búsqueda de qué era y cómo era esta nación colombiana, ¿verdad? Yo creo que su obra en sí es una búsqueda de qué es, de cómo era esa nación. Yo creo que él, como le sucede a todo el mundo que sale del país, y esa es mi propia experiencia, y creo que también la tuya, es que tú sales y dices, ¿de dónde vengo? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Cuando te preguntan cómo es y qué es Colombia, tú dices, a ver, ¿qué es? ¿Verdad? Precisamente porque es tan diversa, es tan difícil de nombrar, es tan difícil de describir. Al iniciar, antes de empezar esta charla, estábamos hablando de la propia familia, ¿verdad? Entonces, mi propia familia. Entonces, hay una parte de la familia que es del Valle y hay otra parte de la familia que viene de Caldas. Pero esas familias, por ejemplo, tuvieron que emigrar debido a la violencia, ¿no? Entonces, emigraron de Caldas, mis abuelos por la Guerra de los 1000 días, emigraron
de Cali por la violencia política, ¿verdad? Y se fueron al centro. Yo creo que no hay familia en Colombia que no tenga esa experiencia. Hay una experiencia de violencia en todo, ¿verdad? Y cuando tú sales y tienes que colocar este todo unido y decir cómo es esta nación, entonces hay una gran pregunta: ¿cómo es? Y yo creo que García Márquez, toda esta obra es un intento de nombrar esta nación. Yo creo que él tenía una idea, ¿verdad? Tenía una idea. Entonces él, por ejemplo, cuando llega por allá a Aragón, a partes de Aragón, llega y escucha todos los cuentos, y porque tienen muchísimas leyendas y cuentos. Dice, fíjate, encontré por ahí estas leyendas y me di cuenta que son muy parecidas a las que teníamos ahí cuando yo crecí con mis abuelos, y muchas de esas historias son muy similares. Entonces creo que eso es lo que encontramos, ¿verdad? Pero después decimos, hay algo único, hay algo que está en esta nación que es único. Y yo diría que lo que es único y lo que parece que él descubre es este mundo siempre digamos, en conflicto, pero que a veces es muy productivo y que a veces es muy destructivo, ¿no? Entonces él encuentra este mundo en que hay una diferencia cultural que siempre está, parece amenazando unos a otros, pero que tiene una posibilidad de surgir, ¿no? Esa segunda oportunidad sobre la tierra, esa posibilidad de surgir y de encontrar un tipo de concordia. Entonces yo creo que, por ejemplo, cuando los amigos del coronel se sienta él con sus amigos a discutir por qué están haciendo guerra, ¿verdad? Y uno es liberal y el otro es conservador, este es el momento, ¿no? Él crea estos momentos cuando está diciendo, a ver, ¿por qué estamos luchando y por qué estamos en esta guerra? ¿Se justifica la guerra? ¿Se justifica la violencia? Entonces vienen estos momentos de reflexión. Pero creo que para mí toda la obra de García Márquez es una búsqueda de esa nación posible. Y creo que lo intenta de muchas maneras, ¿no? Ese mundo posible. Y al final encuentra que toda esa violencia termina en esta soledad, ¿no? En esta soledad, porque la destrucción ha llegado a Macondo y hay esta soledad enorme, ¿no? En estos personajes, porque no pueden llegar a esta. Él decía que la solidaridad iba opuesta a la soledad, ¿no? Entonces estos momentos de solidaridad, que en esos creo que él ve el surgimiento de esta nación posible. Pues esa es mi opinión. Esa es mi opinión de García Márquez. Y bueno, siempre, como les digo, vuelvo ahí a buscar y me encanta ver las conexiones. Enseño literatura, por supuesto, y me encanta ver, por ejemplo, cómo en esas crónicas periodísticas que escribía García Márquez, había estas conexiones hay estas conexiones con los cuentos, con la obra en sí, porque él descubre también el país, ¿no? En esas rutas que hace, en esas columnas que escribe para El Espectador, en esas crónicas, descubre el país. Y es descubrir, esta es otra parte de la nación, ¿no? Cuando va a Quibdó y resulta que hay un paro en Quibdó y llega ahí y no pasa nada. Entonces dice, vamos a ver, vamos a hacer paro para ver si existe, para que exista. Para que exista dentro de la nación, porque aquí hay un mundo olvidado, ¿verdad? Que es parte de la nación, pero vamos a hacer el paro para que realmente se vea que están presentes. Entonces, yo creo que toda la obra de él es una búsqueda de un elemento, digamos, cohesivo. Creo que él intenta hacer eso, ese mundo cohesivo, pero se da cuenta que no necesariamente es posible, ¿verdad? Todo que sea cohesivo y coherente con esta lógica de Occidente. Si se piensa de otra manera, posiblemente sí es
sí es factible. Pero me da la impresión de que sí nos enseñó que la posibilidad de ese mundo cohesivo solamente la encontramos por la vía de la solidaridad. Mm, sí, sí, eso sí creo que es posible, ¿no? Porque en esos momentos en que se captura, ¿verdad? Esa solidaridad, entonces sí mm, va a ser viable la nación, ¿no? Entonces tiene que haber esa apertura, ¿no? Al otro, tiene que haber esa apertura a los demás, tiene que haber ese pensar, bueno, los otros también, y yo aquí también estoy hablando desde, nosotros también somos los otros, los 5 millones de colombianos que vivimos fuera del país, ¿verdad? Aquí hay 25.000 en el oeste de Canadá. Y todo el mundo tiene ese desarraigo, ¿verdad? Esa noción de no contamos, ¿verdad? Entonces hay ese otro mundo, ¿no? Esos individuos que salieron por varias razones y que parece que no encajan en la nación. Entonces sí, yo creo que si hay una solidaridad de pensar, bueno, esta gente sufrió muchísimo con la violencia o no tenía oportunidades de trabajo o estos miles de estudiantes que se manifiestan en las calles, ¿no? La gente de Siloé, yo recuerdo Siloé, porque yo pasaba mis vacaciones en Cali con mis abuelos y bueno, y siempre estaba Siloé, ¿verdad? Pero Siloé era esta comunidad que decías, recuerdo las señoras que decían, no te vas a acercar allí, ¿verdad? No te vas a acercar a Siloé. Decía yo, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿No? Yo era muy niña. Pero ahí está, ¿no? El no acercarse a Siloé, el no conocer la gente de Siloé, produce esto, ¿no? Produce estos enfrentamientos, esa violencia, y no incluirlos, ¿no? En este proyecto del país, ¿no? Porque somos todos, no es uno, somos todos. Y yo creo que sí, en esa solidaridad, ahí sí creo que García Márquez da en el blanco, ¿verdad? En esta solidaridad está la posibilidad de esa nación. Y bueno, yo no sé si hay más comentarios. Bueno, me alegra mucho que la gente se esté conectando y esté participando. Esto es muy interesante. Generalmente estamos en estos silos así muy aislados, en estas universidades que parecen un poco la Torre de Marfil, y no sabemos si lo que escribimos tiene alguna vigencia o alguna importancia, ¿verdad? Escribimos todo esto y de alguna manera estamos colocando nuestras ideas, pero solamente este diálogo, yo agradezco mucho esta oportunidad porque este diálogo hace posible que tengamos un contacto con la gente, y allí realmente creo que eso es, como decía yo antes de empezar la presentación, eso nos ha hecho la pandemia, podernos conectar de otra manera, ¿no? Que es un aspecto positivo de esa situación. Te vi buscar un libro allí en tu estante. Otra pregunta, otra inquietud. Doctora Elizabeth, aquí en Facebook lo que tenemos son comentarios de agradecimiento. Hasta el momento ya no tenemos más preguntas por parte del público que nos acompaña a través del Facebook Live de la Universidad del Magdalena. No sé si el profe Juan quiere aportar algo con lo del libro que trajo hasta esta reunión, y cerramos con las palabras de la profe Ivette Noriega. Es una perspectiva crítica que abre un espectro muy amplio. Y yo creo que es ahí donde entendemos que en el fondo la literatura siempre será algo muy político, y que en García Márquez fue siempre eso, algo muy, muy político, y que en el fondo hay una preocupación por no solamente comprender
el mundo, sino que es principalmente, y pareciera que únicamente es la interrogación sobre la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es Colombia? La experiencia histórica de los colombianos eh, parece darnos un signo que es inevitable, ¿no? Y la obra garciamarquiana todo el tiempo ha estado interrogándonos sobre ese signo, de suerte que la relación de la literatura y la política en García Márquez es muy íntima, son unos vasos comunicantes permanentes. Yo me imagino que las próximas generaciones, como hoy nosotros, volverán, a propósito de García Márquez, a hablar de la actualidad futura, como si García Márquez nos diera claves de comprensión que ellas nunca son caducas, siempre son de actualidad. Yo creo que pues esta perspectiva que nos abre muestra eso, ¿no? Muestra eso. A mí me gusta muchísimo, me da mucha satisfacción que este ciclo hoy lo estamos cerrando con esta perspectiva crítica que nos propones porque sí, nos demuestra que García Márquez se nos presenta como un prisma para comprendernos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un libro que siempre nos da algo nuevo y que siempre nos interroga, y siempre podemos leer un pasaje y encontrar un momento, ¿verdad? Un momento en que tenemos que hacer una reflexión, tenemos que detenernos y hacer una reflexión. Y yo creo que en el momento que vive el país ahora mismo es fundamental volver a estos textos, volver a esta gran obra. Yo diría que también, por ejemplo, El otoño del patriarca es un texto fundamental también en la obra de García Márquez. Y habría que pensar, a ver, vamos a llegar a ese momento de quiebre, ¿verdad? O vamos a ir contra esa posibilidad de encontrar esa solidaridad para seguir adelante, para ir contra esa violencia, ¿no? Esa violencia que marca horriblemente a muchísima gente, nos marca a todos, ¿verdad? Y yo creo que sí, cuando pienso, estoy en un comité de tesis de un chico paisa de Medellín, que está escribiendo sobre el siglo XIX, ¿verdad? Y sobre las guerras civiles y sobre la memoria. Y entonces es impresionante, ¿verdad? Cómo tuvimos una historia de guerras una tras otra, ¿verdad? Una tras otra, con ideales tan opuestos y con nociones, conceptos de nación tan diversos, ¿verdad? Que entran en choque. ¿Y por qué no aceptar la idea del otro, verdad? ¿Por qué pensar que, por ejemplo, a ver, Berrío y Tomás Cipriano de Mosquera, ¿verdad? El uno con una nación laica y el otro con una nación católica. ¿Por qué no abrirse a la posibilidad de que es posible tener varias, ¿no? Y otras maneras de ver el mundo. Y sí, y con una mirada totalmente ciega hacia quiénes somos. Decía Martí, ¿verdad? José Martí en Nuestra América, ¿no? Decía, construimos una nación prestada, ¿verdad? Que no es nuestra, porque los gobernantes no conocen quiénes son los que hacen parte de la nación. Y yo diría, eso es fundamental, ¿verdad? ¿Quiénes son parte de la nación? Todos somos parte de la nación. Y eso tiene que estar ahí muy presente. Bueno, entonces muchísimas gracias por la invitación. Y por... Doctora Elizabeth, muchísimas gracias a usted. Ha sido un espacio muy enriquecedor. Muy contentos todos en Facebook, dándole felicitaciones por tan excelente conferencia.
Vamos a hacer el cierre de esta jornada con las palabras de la profesora Ivette Noriega. Profe, adelante. Muchísimas gracias, doctora Elizabeth. De verdad, de estas conferencias que hemos ido escuchando desde el mes de marzo, ha sido una de las conferencias más sentidas y realmente como en un concepto de una premonición circular muy García Marquiana, llega en un momento casi que premonitoriamente a cerrar el ciclo y a entablar esa relación con la situación que estamos viviendo en el país, ¿no? Y también me parece supremamente importante, le doy las gracias de esa lectura de la mujer, ¿no? De la mujer García Marquiana y de Rebeca. Cuando hablaba de Rebeca, pensaba en todas esas mujeres que viven en zonas rurales de la costa Caribe y que se ven representadas en ese conflicto de la oralidad y del matriarcado y del patriarcado, ¿no? Que en nuestras regiones, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, se vive en el día a día y que sigue pasando, ¿no? Y sigue siendo muy presente, y aquí en el ahora García Márquez otra vez se adelanta, ¿no? Y sigue y le da esa voz, ¿no? Esa voz que se representa a través del personaje de Rebeca. Entonces le doy las gracias, profe Elizabeth, porque nos ha ayudado a recordar a Rebeca y a recordar a las mujeres de la costa caribe colombiana. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Ha sido un placer y bueno, espero que se repita. Claro que sí, aquí la esperamos ahora que volvamos a retornar a la presencialidad. Seguro que aquí en la Universidad del Magdalena encuentra su casa y visitaremos la casa museo, seguramente en Aracataca. Está cordialmente invitada y de igual manera todos los que nos acompañan en Facebook Live están invitados a seguir acompañándonos en este segundo ciclo que empieza en el mes de agosto, y seguimos disfrutando la obra de García Márquez desde la Facultad de Ciencias de la Educación. Allí vi muchos muchachos y estudiantes conectados y desde la Dirección de Proyección Cultural seguimos soñando y viviendo García Márquez. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta doctora Elizabeth, muchas gracias. ¿Quiere decirnos algo? Bueno, pues yo espero, sigo las noticias, espero que cese la violencia, que empiece el diálogo, que empiece el pensar en los demás, ¿verdad? En todos somos parte, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Gracias, doctora Elizabeth. Gracias a todos los que nos acompañaron a través de Facebook Live de la Universidad del Magdalena en este ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas. Queremos desearles a todos un feliz resto de día y de esta manera terminamos esta conferencia.